Bueno, hoy tenemos al grupo 6 por acá. Sí, profe, ¿Sí? acá estamos. Perfecto. Entonces vamos a ver, porque me acuerdo que había gente que no estaba. Sí, Vamos a arrancar. A ver, ¿Llanos Benítez está? sí, presente, profe. Bárbaro. Después, Mamani Elian. No, profe, soy compañero también, perdimos comunicación. Bueno. Mazuco, Tampoco, bien. Méndez Franco, tampoco. ¿qué quedaron? ¿Dos? Sí, José Esteban Méndez Pereira nada más. Ah, Y bueno, y yo. bueno. Igual, menos mal que le tocaron cosas cortas. Sí, es un tema cortito, por suerte. Son temas cortitos. Así que el resto desapareció. Sí, Bueno, probablemente. bueno. Perfecto. Entonces son William Llanos Y Benítez José. y José Méndez Pereira. Sí, correcto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, sí, menos mal que le tocaron temas cortos, así que Por suerte, profe. sí, por suerte pudieron pilotearlo bien. Bueno, entonces, no se olviden, por favor, cuando terminan de mandarme las PPTs y se las subo al grupo, al aula Perfecto, profe. virtual, ¿ok? Sí, más bien después nos puede recordarle ahí el mail para poder enviarle Usted todo. entre al aula virtual, Ah, en el aula, perfecto. me busca a mí Sí, y ahí está ahí mi aparece el correo, mail. claro, y Perfecto, me manda mi mail. perfecto. Así lo recibo y se lo subo. Bueno, Listo. ellos, pobrecitos que quedaron dos, van a exponer sobre otro de los circuitos, porque este cuatrimestre vamos a estar trabajando en todas las clases de exposiciones con circuitos, que es el de ventas. Por favor, no sé si se los dije, pero vuelvo a repetirlo, si ya lo dije la clase pasada o la exposición anterior, se los vuelvo a repetir. Cuando hablamos de circuitos, lo hablamos siempre desde el punto de vista de cómo los hace la organización. O sea, cuando a ustedes se les pide algo en un parcial o en un final de algún determinado circuito, siempre pónganse desde la organización. Por ejemplo, hoy vamos a ver ventas y lo que vamos a ver es cómo venden las organizaciones, ¿ok? No cómo venden ustedes, porque si no, para la organización sería una compra, ¿bien? Y entonces explicarían al revés el circuito. Entonces, se posicionan en, bueno, yo soy la organización y estoy explicando desde el punto de vista de yo, organización, cómo hago las ventas, ¿bien? Ese es uno de los temas. Y el otro tema es creo que estaba en el libro naranja, ¿no? El otro Sí, tema. el de Sí, técnicas de recolección de exacto. información. Estaba buscando, estaba recordando en cuál librito estaba. Es el de técnicas de recolección de información. Esto ya habíamos hablado cuando empezamos la materia, ¿no? Que hablamos sobre la metodología de sistemas y que yo les decía que en todas las etapas había técnicas para recolectar información y técnicas después recolectar o obtener información y otras técnicas para documentar información. Las de documentar información son las que vamos viendo en la práctica. En esta materia vemos dos: organigrama, que la vimos para el primer cuatrimestre, que era una técnica para documentar información en la etapa del reconocimiento, y cursograma, que es la que empezamos a ver en este cuatrimestre, que también es para documentar información, pero en la etapa del relevamiento. Entonces nos están quedando las de recolectar y obtener información, que las nombramos, hablamos de las entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, etcétera. Y yo les dije, va a haber un grupo que después se va a explayar sobre este tema. Bueno, llegó el momento, es el grupo 6, que nos va a profundizar un poquito sobre cómo se hace, por ejemplo, en una forma correcta las entrevistas, qué cosas hay que tener en cuenta, qué tipos de preguntas hay, etcétera. Y lo mismo con los cuestionarios, las encuestas, todo. ¿Tá? Así que esos son los dos temas que vamos a ver hoy. Cuando los alumnos terminen, vamos a arrancar con algún ejercicio de cursograma, ¿sí? Porque van a ver, si se fijan en el cronograma, yo porque ya tengo hecha la planificación, vamos a tener clase sí, clase no, porque después hay otro viernes que es el 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante, y tampoco hay clases. Entonces vamos a tener una clase sí, otra clase vamos a tener, no tenemos,
Entonces vamos a ir mechando la parte práctica cuando los alumnos terminan de exponer. ¿Estamos? Bueno, entonces todo suyo, grupo 6, Perfecto, se profe. hacen dueño de la pantalla. Listo, listo, ahí Bárbaro. procedo. ¿Se ve y se escucha, profe? Perfecto. Perfecto, bueno. Bárbaro. Primero que nada, muy buenos días a todos. Pues mi nombre es William Fernando Llanos Benítez y junto con mi compañero José Esteban Méndez Pereira, que somos integrantes del grupo 6, vamos a exponer los siguientes temas. Tenemos técnicas de recolección de información y circuito de ventas. Bien, vamos a dar inicio con técnicas de recolección de información. Como conceptos básicos, tenemos que las diferentes etapas de una metodología de un sistema de información toman la información de los diferentes niveles de la estructura de una organización. Saber utilizar estas técnicas, digamos, de recolección adecuadas nos va a permitir a nosotros como profesionales realizar un trabajo mucho más correcto y de manera mucho más fácil. Como tercer punto, tenemos que un proceso de recolección de información nos va a implicar la extracción de la materia prima para poder llevar a cabo su desarrollo. Cuarto punto, las etapas principales que funcionan como un marco general en las cuales se recopila la información son la de análisis, reconocimiento y relevamiento. Y en base a esto, el punto 5, que dice las etapas subsecuentes o siguientes a las anteriores, es decir, al análisis, reconocimiento y relevamiento, nos van a permitir la posibilidad de rectificar la información recopilada si es que ésta sufre alguna modificación. Bueno, ahora vamos con información del tipo cualitativa y del tipo cuantitativa. La información cualitativa, tal como dice, es aquella que se obtiene a través de opiniones, política, creencias, pensamientos, actitudes, reflexiones y descripciones de actividades. Básicamente, es un método de observación para recopilar datos no numéricos. Y las principales técnicas para recopilar este tipo de información son las entrevistas y las observaciones participantes. En cuanto a la información cuantitativa, bueno, tenemos que es aquella que se obtiene a través del análisis de datos numéricos, frecuencias, porcentajes o cantidades, y se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Bueno, las principales técnicas para recabar este tipo de información que tenemos son las siguientes, son las encuestas, estadísticas y sondeos de opinión. En el libro mencionaba una frase que dice técnicas. Bueno, una de las primeras diferencias que marca al modo en el que el profesional se involucra en el proceso de recolección de información, ya sea como autor o metiéndose como observador de él, nos va a permitir distinguir dos técnicas, las técnicas interactivas y las técnicas no intrusivas. Las técnicas interactivas es donde el sujeto que recolecta la información forma parte del proceso induciéndose directa o indirectamente sobre las respuestas que necesita. Bueno, dentro de este grupo vamos a encontrar las entrevistas, el diseño conjunto de aplicaciones y los cuestionarios. Ahora, con las técnicas intrusivas, que es totalmente todo lo contrario, es en donde el sujeto que recolecta la información no se involucra en el proceso de efectos con el fin de no influir o de no modificar a la información que obtuvo. Dentro de este grupo, pues vamos a encontrar el muestreo, la investigación y la observación. Ahora pasamos a métodos de recolección de información. Bueno, sabemos que un analista se basa en métodos o se vale de métodos para obtener la información que necesita. Pues algunos de estos o los más efectivos son muestreos, entrevistas, cuestionarios y encuestas. En cuanto al muestreo, pues tenemos que el objetivo del muestreo es el de obtener información del universo elegido para el estudio a través del análisis de los elementos más representativos de la población. Si nosotros queremos realizar un diseño de muestreo, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué se va a recolectar, identificar quiénes serán afectados, definir el periodo de tiempo que nos va a llevar, analizarlo, identificar cómo es seleccionada la población afectada y por último, identificar
cuántos se verán afectados dentro de la misma. Por otro lado, tenemos las entrevistas. Bueno, sabemos que una entrevista consiste en una conversación o sucesión de preguntas-respuestas cuyo objetivo específico es el de obtener información que posee el entrevistado. Para poder preparar una entrevista, lo primero que tenemos que hacer es introducirnos en el tema, determinar el objetivo específico, identificar a los actores o entrevistados, alistar a los mismos y establecer la estructura y el tipo de preguntas a realizar. Dentro de estas entrevistas vamos a tener una determinada serie de preguntas. Bueno, la tipología para realizar estas preguntas son las siguientes. Por un lado tenemos las preguntas abiertas, por otro las preguntas cerradas y por el otro lado las averiguaciones. Bien, en cuanto a las preguntas abiertas, tenemos que son aquellas que nos permiten al entrevistado, digamos, le permiten al entrevistado explayarse en sus respuestas sin importar la longitud de la misma, es decir, expresarse con total libertad, por así decirlo. Bien, en cuanto a las preguntas cerradas, tenemos que es todo lo contrario, porque las preguntas cerradas limitan la posibilidad de respuesta y no insumen un tiempo largo en preparación ni en explicaciones. En cuanto a las averiguaciones, pues tenemos que son aquellas que proponen ir más allá de la respuesta que se ha dado inicialmente con el objetivo de obtener más significados, aclarar y avanzar sobre el punto de vista del entrevistado. Digamos, entre otras palabras, profundizar. Bien, a continuación les muestro un poquito un cuadrito que estaba en el libro, que nada más voy a proceder a leer las primeras preguntas para que no sea tan largo, digamos, en el cual, como por ejemplo, preguntas cerradas nos pone ¿cuántos son los integrantes del equipo A? Como preguntas abiertas nos pone ¿cuál es tu opinión del equipo? Y en cuanto a averiguaciones, respecto a la pregunta A, digamos a la primera pregunta de cuántos son los integrantes del equipo A, la averiguación sería ¿por qué? Porque son esa cantidad de integrantes. Bien. Errores comunes en la confección de preguntas. Bueno, tenemos por un lado las preguntas inclusivas y por el otro lado las preguntas múltiples. En cuanto a las preguntas inclusivas, se dan cuando en la pregunta se incluyen opciones dadas por terceros. Un gran ejemplo de esto sería, usted no está conforme con el control de la asistencia, ¿verdad? Entonces es como que de alguna manera la última parte que decimos verdad, estaríamos como forzando, digamos, al entrevistado a que no dé una respuesta totalmente libre. En cambio, lo correcto sería preguntar, ¿está usted de acuerdo con el control de las inasistencias? Y simplemente está ahí. Bien, en cuanto a preguntas múltiples, esto suele pasar mucho, son las que traen aparejadas en una sola pregunta dos o más interrogantes, como por ejemplo, ¿qué función cumple en la empresa y cuántos empleados tiene a su cargo? Lo correcto e ideal es que en una entrevista se pregunte por separado. Primero, ¿qué función cumple en la empresa? Y luego, una vez que ya nos respondió, pues preguntarle cuántos empleados tiene a su cargo. Luego pasamos a estructura de la entrevista. Bien, la estructura de la entrevista se puede basar en el método inductivo, el método deductivo o el método mixto. En cuanto al método inductivo, pues también conocido como estructura de pirámide, responde al tipo de pensamiento científico que va a lo particular, es decir, a lo principal, y comienza con preguntas muy específicas y detalladas. Frecuentemente son cerradas y se va abriendo el tema con preguntas mucho más abiertas y más generales. En cuanto al método deductivo, es totalmente todo lo contrario al método inductivo, pero también se lo conoce como estructura de embudo. Y bueno, la figura del embudo se logra comenzando con preguntas bien amplias y abiertas para luego avanzar hacia preguntas mucho más detalladas y cerradas. Esta estructura le da al entrevistado la libertad de expresar sus emociones por tal cual como inicia con preguntas abiertas, digamos. Entonces se pueden desenvolver más al inicio. Luego tenemos el método mixto. El método mixto o estructura de rombo es una combinación entre el método inductivo y el método deductivo. Que bueno, ahí tal cual lo dice, es un producto de las combinaciones de las dos estructuras anteriores y comienza con preguntas de mucho detalle en los que pretende obtener información puntual para luego examinar temas generales y arribar finalmente a preguntas muy específicas que otorguen un cierre a la entrevista. Tal como un rombo, bueno, empezamos con preguntas cerradas, entre medio preguntas abiertas para explayarse un poquito y luego preguntas cerradas para finalizar.
Luego tenemos los procedimientos para documentar una entrevista o la entrevista. Bueno, tenemos la grabación o filmación y la escritura. Bueno, sabemos que grabar una entrevista nos permite volver a ella, reproducirla cuantas veces se desee, compartirla con miembros del equipo de trabajo y focalizarse en detalles, gestos, tonos y silencios que hubiesen pasado desapercibidos durante su realización. Pero en algunos casos, en los que el entrevistador note que el entrevistado se siente intimidado por el grabador o filmadora, o simplemente pues, se niegue a tal procedimiento, la escritura es una de las alternativas más lógicas, por así decirlo. Luego tenemos los tips para una entrevista efectiva. Bueno, lo primero que nada, generar un ambiente propicio, es decir, un ambiente favorable tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Luego, marcamos el ritmo de la conversación, sostenemos el tono de la entrevista y delimitamos claramente el comienzo y el final de la entrevista. Por otro lado, tenemos los cuestionarios, que es otra de las herramientas. Son los documentos eje para toda entrevista. Bueno, poseen un formato pregunta-respuesta y son utilizados siempre que se pretende hacer un sondeo de información. Esto nos permite acceder a lo que hacen las personas, lo que prefieren, a las actividades que desarrollan y a los gustos asociados a estas. Pero de alguna manera nos permiten, por así decirlo, sacar una radiografía, en el caso de una organización o empresa, del perfil del empleado, el cliente, el consumidor, etc. Por otro lado, tenemos los tipos de cuestionarios, que pueden ser según el tipo de preguntas, puede ser un cuestionario abierto y un cuestionario cerrado, o según la modalidad, que puede ser presencial o a distancia. Bueno, si vamos al cuestionario abierto, según el tipo de preguntas, pues nos permiten obtener amplias descripciones sobre sentimientos, opiniones y experiencias generales. Otorgan mayor libertad, tiempo y espacio para la elaboración de las respuestas. Ahora, si es un cuestionario cerrado, pues nos permiten obtener información específica y puntual sobre ciertos hechos, ya que limitan las respuestas posibles, forzando a los individuos a que tomen una posición y formen su opinión sobre los aspectos relevantes para el cuestionario. Ahora, según la modalidad, sea presencial o a distancia, si es presencial, se cita a la persona involucrada o las personas involucradas en un lugar físico preacordado y se reparte el cuestionario por escrito. Si fuera a distancia, pues se envía el cuestionario por correo postal, email o se realiza telefónicamente. También están el uso de las escalas en los cuestionarios. Bueno, el escalamiento es el proceso de asignar números u otros símbolos a un atributo a efecto de medirlo. Son frecuentemente arbitrarias, por lo que pueden no ser únicas. Existen dos mediciones de desempeño para la construcción de las escalas. Por un lado, la validez y por el otro lado, la confiabilidad. En cuanto a la validez, tenemos que es el grado con el cual la pregunta mide lo que se trata de analizar. Por otro lado, la confiabilidad, que nos menciona cuán aproximado se encuentran los datos obtenidos en el cuestionario con respecto a la realidad. Y como último tenemos las encuestas. Bueno, en las encuestas lo que nos interesa, sabemos, es conocer opiniones concretas. Se trabaja bajo el presupuesto de que si alguna de las personas encuestadas no contestó de manera interesada y consciente, esto no nos afecta, digamos, a los resultados finales obtenidos. Pero si sucede totalmente lo contrario, en que la mayoría de personas muestran desinterés por la encuesta y responden de forma aleatoria y sin responsabilidad, pues bueno, ahí el error estaría siendo cometido por parte del encuestador, por no haber elegido un sector o tema correcto para la realización de dicha encuesta. Por último, tenemos otros métodos para obtener información en forma efectiva. Bueno, el profesional dispone de diversos medios para obtener a los datos que necesita. Ahora, entre ellos se hallan la investigación en base a los informes cuantitativos y cualitativos que la misma organización realiza. Bueno, ahí les dejo un cuadrito más o menos para que puedan leer, en donde tenemos documentación cuantitativa, documentación cualitativa y su respectiva observación. Perfecto, bueno, ahora sí, va a continuar mi compañero José Esteban Méndez Pereira con el tema de circuito de ventas.
¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Para qué presento yo así? ¿O querés presentar vos? Inicio mejor. ¿Qué le pasó? ¿Presento yo o presentas vos? Ah, te iba a presentar yo, pero bueno, si querés, ahora dejo de compartir y aguanta un cachito. Ahí está. Es más fácil para mí. Bien. Voy a iniciar con qué es una venta. Bien. Es un proceso por el cual el dueño o el propietario de un determinado producto o servicio transfiere la propiedad de este a un determinado valor a un determinado cliente. Este proceso, este proceso posee distintas documentaciones que permitan el control o la detección de determinadas situaciones, como serían las facturas, los remitos, entre otros documentos. Las ventas se pueden clasificar en dos grandes grupos, que serían las normales y las extraordinarias. A su vez, las normales se clasifican a través de los corredores por correspondencia, en el salón de exposición y por exportación. A través de corredores serían donde el producto es promocionado por un representante de la empresa hacia los clientes. Por correspondencia sería cuando el cliente formula sus pedidos en base a un medio de comunicación con el propietario de dicho producto. En el salón de exposición, bueno, esta es la forma más común que nos podemos encontrar en el día a día, ya que es donde el vendedor exhibe sus productos que se comercializan hacia sus clientes. Por último, sería la de exportación. Es aquel donde el comprador reside en otro país y el propietario vende los determinados bienes a este cumpliendo una determinada cantidad de requerimientos legales. Luego serían las extraordinarias, que son aquellas que están incluidas, bueno, no, que son aquellas que no están incluidas en los ítems que mencioné antes. Generalmente son de propiedad propia de la empresa. En el área de ventas se pueden observar la salida que se hace de los bienes y servicios que se controlan con un debido control. Dicho esto, voy a hablar sobre las normas de control internas en el área de ventas. Sobre el proceso en sí, deben determinarse políticas por escrito y aprobado por un funcionario responsable. Las condiciones de ventas, otorgamientos de créditos, determinar los precios, entre otras cuestiones. Sobre la documentación, las notas de pedidos, remitos, facturas deben estar prenumeradas, además debe haber un encargado de controlar esto. Es necesario que se ejerza un control cruzado sobre la documentación para realizar distintas comprobaciones sobre los cálculos y los precios. Sobre la mercadería, la circulación deberá ser respaldada por el documento comercial correspondiente en cada caso. La devolución de la mercadería, ya sea por incomodidad o insatisfacción, deberá estar avalada por formularios contables.
sobre los responsables. La persona que ejerce la función de vendedor deberá tener acceso limitado a los registros para evitar situaciones morosas en algunos casos. Las bonificaciones deben estar autorizadas por un funcionario que tenga las atribuciones necesarias sobre el nivel jerárquico. El circuito de ventas posee cuatro partes que son correlativas, que son concretar la venta, que se da del sector de venta, recepción del dinero, que se da en caja, entrega de mercadería, que se da en el empaque, y el registro de la venta, que se da en el de contaduría. El primero, que sería concretar la venta, que inicia con la venta confirmada, es cuando se emite la factura por cuadruplicado. El original se le entrega al cliente, el triplicado se almacena en taloneros de venta y el cuadruplicado se pasa en empaque. El duplicado se lo lleva a caja. En el segundo nodo, cuando el cliente se presenta en caja, llevando la factura original más el dinero suficiente para efectuar el proceso, el cajero controla con el duplicado que la factura que posee sea la misma que se había emitido en el nodo anterior. Sella ambas facturas con pagado y la almacena. Por último, le devuelve la original al cliente. En entrega de mercadería, se presenta el cliente llevando la factura sellada en el nodo anterior. Empaque controla con su factura cuadruplicada previamente emitida en ventas. Si está todo correcto, sella ambas facturas con entregado y le entrega su factura al cliente más su mercadería. Por último, archiva el cuadruplicado como constancia del proceso de entrega del bien. Y el último, que sería al finalizar la jornada de trabajo, empaque suma los cuadruplicados y los archiva. Esto genera la planilla total de empaque, que se envía a contabilidad de almacenes, y aquí se emite la minuta de contabilidad. Ventas suma los triplicados, generando la minuta contable de ventas. Caja suma los duplicados y el proceso de planilla totales de caja. Con esto se hace un arqueo. Si bien hace la minuta contable de caja, posteriormente manda el video y la planilla total a tesorería. Contaduría consta los totales e información. Si está todo correcto, hacen un asiento contable y archivan las minutas. Ahí está. Eso sería todo el proceso de ventas. Del circuito de ventas. Bueno, vieron que les dije que el tema de hoy era corto y los chicos obviamente son dos, así que hicieron bien un resumen como para... Para dos personas. Sí, no se volvían locos. No pensé, creo que la semana pasada habían 3. Claro, habíamos 3, pero último uno compañero... desapareció. Bueno, Sí. Menos mal que le tocaron temas cortos. No se olviden de mandarme... Ya se lo envié, profe. Sí, mire, ahí me estoy fijando que me llegó. Así Perfecto. que bueno, después lo subo al aula virtual. Entonces, antes de arrancar con alguna resolución, vamos a empezar de a poco a resolver ustedes. Cursograma, voy a tomar lista, a ver quiénes andan por aquí. Esperen un minuto. Y vamos a ver. A ver, Abracamowicz está. Presente. Almaraz. Presente. Álvarez Juárez. No, perfecto. Andrada. Presente. Antúñez. No. Bautista Paz. Presente. Bien. Virne. Presente. Caballero Anabela. No. Cabrera Emiliano. Presente. Bien. Cáceres Ortega. Presente. Capandegui. No.
Presente. Capandegui ahí anda. Castillo. Presente. Bien. Castro Leandro. Presente. Ceballos. Presente. Celedonio. Presente. ¿Está? Sí, Celedonio. Presente. Perfecto. Bien, bien. Cerdeira. Presente. Sicilino. Presente. Contreras. Presente, profe. Kun. Kun Cinturelli no. Cupelo. Cupelo tampoco. D'Ascenso. Presente. Bien. Desidero Scioli. Presente. Ah, está, perfecto. Di Carlo. Presente. Di Giorgio. Presente. Fernández Nicolás. Presente. Fuentes Arnés. Presente. García Felipe. Presente. Gatti Bosons. Presente. Chia María. Chia María no. ¿No? No, perfecto. Gómez Germán. Presente. Ibáñez Michat. No, tampoco. Como Presente. Llanos Benítez, sí. Sí está porque es uno de los que expuso. Martínez Fernando. ¿No? Presente. Ah, perfecto. Méndez Pereira también, que es otro de los que expuso. Miraglia. Presente, profe. Bien. Molina Urclé. ¿No? Morocho Retamoso. Presente. Orellana. Presente. Panigada. Panigada no. Bárbaro. Peñaranda. ¿No? Perfumo. Me parece que me dijeron también que dejó. Perfumo no está. Pinto Ezequiel. Presente. Bien. Quintans. Presente. Ratay. ¿No? Rodríguez Kevin. Presente. Bien. ¿Quién? Paren. Ratay presente, profe. ¿Eh? Ratay presente, profe. Ratay está. Bien. Rodríguez Kevin. Bien. Schmidt. Presente. Schneider. Presente. Serpa. Presente. Smithberg. Presente. Tortoni. Presente. Ticona. Presente. Tosi. Tosi no. Valdés Bloisa. ¿No? Villanueva Castro. Ahí te leí. Y el último que me queda es Sansi. Sansi también, ahí te leí. Chequeo los que no están, para a ver si alguno apareció. Álvarez Juárez. Antúñez. Caballero Anabela. Kun Cinturelli. Cupelo. Chia María. Ibáñez Michat. Molina Urclé. Profe, por el chat le puso Ibáñez Michat. Ah, a ver. Le puso que Ibáñez está Michat presente. está. Ahí está. Bueno, esperen un minuto que le saco a don Ibáñez Michat. Sí, avísenme porque no estoy mirando el SIU y no veo. Méndez Franco, no. Molina Urclé. Panigada. Presente. ¿Panigada? Presente. Perfecto, no lo había escuchado, Panigada, antes. No se escuchó, pasa que configuré de nuevo el micrófono. Ah, bueno. Peñaranda, por eso vuelvo a tomar. Perfumo, Tosi, ¿no? Y Valdés Bloisa. Tomasi. A ver, Tomasi. Tomasi no me aparece en lista. Usted se debe haber quedado libre, Tomasi. Yo tomo lista con el SIU. A la séptima yo ya les avisé. Tomasi, la clase pasada nomás, y en el primer cuatrimestre, ¿no puedo habilitar el micrófono? ¿No puedo habilitar un micrófono, Tomasi? Ah, bueno. Las faltas son anuales, la materia es anual. Usted habrá faltado la clase pasada y con esa cumplió la séptima falta. Es anual, la materia es anual y las faltas son anuales, no es por cuatrimestre. Si en el SIU no aparece, se debe haber quedado libre.
no sé qué decirle. Yo le tomo por el SIU. Así que se faltó la semana pasada, pero ha quedado ya libre las 7 faltas en todo el año. Por eso les pido que cuiden. Yo les dije que el SIU los va dando de baja solo. Cuando le pongo la 7ª falta, quedan libres. Bueno, estimados. Profe, ¿Qué? ¿hay alguna forma de fijarse cuántas faltas tenemos? Yo no tengo acá forma de que ustedes se fijen. Van a tener que ir si ustedes no lo ven, Peñaranda, pero estuve tomando recién. Ay, Dios. Sí, Ahí disculpe, se me cortó internet. Bueno, ahí está, ahí le vi justo Peñaranda. Les decía, ustedes no lo ven por el SIU, van a tener que ir a la 309, yo no tengo manera, ¿sí? De ver y de decirles. Vayan a la oficina 309 en Medrano y pregunten la cantidad de faltas. ¿Está? Ok, gracias. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, quedamos en que vamos a arrancar a hacer algún cursograma, ¿ok? Entonces, en el aula virtual vamos a la parte de cursograma, déjenme primero que les habilite. Y les tiene que aparecer uno que dice ejercicio para trabajar en clase 1. Díganme si lo ven y cómo se llama. Motorizado, profesor. Motorizado, sí señor. Está bien, cuando haya algún problema en cursograma, creo que la mayoría lo arreglé ahí en el enunciado, pero bueno, si en alguno se me pasó, sé lo que decir. En este no hay ningún tipo de problema. Les voy a dar un rato, ¿sí? No para que lo hagan todo. La idea siempre con cursogramas, como notarán, son largos. Entonces, les voy a dar unos 15, 20 minutos para que arranquen. Obviamente recuerden que tienen que leer todo el enunciado, porque lo primero que van a tener que detectar son los sectores para hacer la plantilla. Traten, ya que estamos en forma virtual, de usar el software, ¿no es cierto? El Lucidchart o algo como para ir armándolo. Y vamos a ir hasta Vamos a hacer los 2 primeros párrafos. ¿Les parece? Y ahí paramos y corregimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, en 15 minutitos, 20, alguien me lo muestra y lo vamos corrigiendo. Así podemos ir avanzando un poquito con este tema. Porque como ven, los ejercicios son largos. Entonces, no es como un organigrama que en un rato lo hacíamos. Acá lleva mucho más tiempo. Entonces, más o menos y media les pregunto a ver cómo van, a ver si alguien lo muestra y lo podemos ir corrigiendo, ¿ok? Muy bien.